presencia es bueno estar, mi santo Padre, tu rostro anhelo yo mirar, mi santo Padre, mi rey, Salvador y mi rey, a ti te canto por siempre, al cielo quiero yo llegar, mi santo Padre, y ante el trono yo cantar, te canto por siempre, te canto por siempre, te canto por siempre. El Dios de los cielos, Señor eterno, Señor eterno, el Dios de patriarca, el Dios de patriarca, de mi adoración, el alfa y omega, principio y final, por siempre y siempre, tu reino será, Venimos ante ti, Señor, para entregarlo todo, nunca nos haremos otros dioses, nada se puede a ti comparar. Eres el Rey soberano y el Rey en mi corazón. Te exaltaremos a ti por siempre, pues eres Dios de los dioses, Señor. Nunca nos haremos otros dioses. Creador amoroso, tenías un plan, de enviar al Mesías, al mundo a salvar, la roca eterna, es fiel y verdad, te damos la gloria, te honramos, Señor, venimos ante ti, Señor, por tu amor eterno, nunca nos haremos otros dioses, nada se puede a ti comparar. Eres el Rey soberano y el Rey en mi corazón. Te exaltaremos a ti por siempre, pues eres Dios de los dioses, Señor. Nunca nos haremos otros dioses. Nunca nos haremos otros dioses, nada se puede a ti comparar. Eres el Rey soberano y el Rey en mi corazón. Te exaltaremos a ti por siempre, pues eres Dios de los dioses, Señor. Nunca nos haremos otros dioses. Mi Dios es digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno de loor. Santo Dios, mi Dios es santo y puro es. Santo Dios, mi Dios es santo y puro es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte y grande es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte y grande es. Viene ya, muy pronto viene ya por mí. Viene ya, muy pronto viene ya por mí. Digno Dios, mi Dios es digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno de loor. Digno de loor. Hay gente sin amor, hay gente sin paz, caminan solos en su soledad.
no dejando su pasado atrás. Hay gente en la calle, hay gente en duda, y hay gente sin su hogar, y otros claman diciendo Abba, Abba, Padre, oh Padre, quiero verte, Abba, mi Padre, ven por mí. Con hambre, hay gente en dolor, hay gente que no puede ver una vida mejor, hay gente en busca de ayuda y no la halla, hay gente mirando su final y otros oran, orando. Quiero verte, Abba, mi Padre está aquí, ven por Dios, mi Padre vendrá por mí, ven por mí, Padre, ven por mí, Padre, ven por mí, ven por mí, ven por mí. Quiero verte, ven por Dios, mi Padre vendrá por mí. Oh, Abba, yo sé muy bien, Padre, quiero verte. Dios mi Padre vendrá por mí. Ven por mí. Ven por mí, Padre. Padre, ven por mí. Ven mi Padre. Padre, ven. Aquí demostró su amor. Él vino a ser nuestro galardón. Vino a morir, tomó nuestro lugar. Resucitó, murió y en su trono está. Por eso cantamos gloria a Él. Por eso ofrecemos todo nuestro ser, por eso inclinamos a sus santos pies, porque todo Él nos dio, porque todo Él nos dio. Él vino aquí para morar en mí, Él vino a ser mi amigo y mi rey, vino aquí a los perdidos a Él ascendió, murió y nos espera ya, por eso cantamos gloria a Él, por eso ofrecemos todo nuestro ser, por eso inclinamos a sus santos pies, porque todo Él nos dio, porque todo Él nos dio.
nuestro ser, por eso inclinamos a sus santos pies, porque todo Él nos dio, porque todo Él nos dio. Aleluya, 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 aleluya. Estar triste como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienden, seguro así lo tiene. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre así. Él cuida de las aves, cuidará de mí. Dios cuidará de mí. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Qué bonito himno que estábamos escuchando. Dios cuidará de mí. Amén, gloria al Señor. Así es, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche estaremos meditando en el tema convencidos del poder de Dios. Dios es poderoso, mis amados hermanos, y nosotros debemos tener una convicción de lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Como dice el himno que estábamos sintonizando, Dios cuidará de mí. Amén. Hay mucha inseguridad en este mundo, en esta tierra, la gente, ¿verdad? Insegura en cuanto a lo que puede suceder en sus vidas, en lo que puede suceder con sus familias, lo que puede suceder en el futuro, ¿verdad? Mucha inseguridad, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades, también, ¿verdad? Inseguridades y van a sanar o no van a sanar, bueno, en cuanto a la economía, si se va a componer o no se va a componer, ¿verdad? Hay tanta inseguridad. Pero nosotros como creyentes, mis amados hermanos, lo que Dios está buscando es que tengamos una dependencia total de Él, ¿verdad? Y para eso entonces debemos depositar nuestra confianza en Dios. Debemos tener, mis amados hermanos, estar convencidos, ¿verdad?, del poder de Dios, que Él es poderoso para cumplir su promesa, ¿verdad? Él es poderoso para que nosotros confiemos en Él. Entonces, si confiamos en Dios, nuestra convicción está puesta en el poder de Dios, ¿verdad? No en las cosas que nosotros tocamos o en las noticias, ¿verdad? En los descubrimientos científicos, no. Sino tiene que ser en Dios, estar convencidos del poder de Dios. Entonces, es lo que Dios está buscando en los seres humanos, ¿verdad? Que el hombre crea verdaderamente que Él es Dios todopoderoso y que Él es el dador de la vida y que si no fuera por Él, ¿verdad? No podemos vivir, no podemos ni siquiera existir un segundo, porque nuestra dependencia es totalmente de Él. Y es por eso que el hombre debe reconocer, ¿verdad?, el poder de Dios. Entonces, como creyentes debemos estar convencidos del poder de Dios. Amén. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración para poder meditar en su palabra en esta maravillosa noche. Continuamos en Romanos, su capítulo 4, su verso 20. En esta ocasión vamos a meditar hasta el 25 y ahí nos estaremos deteniendo, mis amados hermanos, la noche de hoy. Gracias por estar una vez más con nosotros a través de Radio La Palabra. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos una vez más estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, Padre, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial,
con todos los que nos van a estar sintonizando, Padre, en esta maravillosa noche. Lo ponemos, Padre Celestial, a cada uno de ellos en tus manos, Señor. En cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando, Señor, los encomendamos en tus manos. Te rogamos que los guardes, que los cuides, Padre Celestial, que les concedas, Padre, las cosas que ellos necesitan, Padre Celestial. En tus manos los encomendamos y te damos gracias, Padre, por tu palabra que vamos a meditar en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que tú seas alabado, que tú seas glorificado, Padre, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. En esta maravillosa noche vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Romanos, su capítulo 4 y su verso 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de esta manera: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Gloria al Señor. Ese será, mis amados hermanos, nuestro tema en esta maravillosa noche. Estamos viendo, ¿verdad? La justicia de Abraham, ¿verdad? En este capítulo hemos visto la justicia de Abraham, la fe de Abraham, ¿verdad? En este tema vamos a ver, pues, la convicción de Abraham, ¿verdad? Abraham creyó en el poder de Dios, ¿verdad? Que salva, mis amados hermanos, que justificó a Abraham por su fe. Entonces, nosotros debemos estar convencidos también, al igual que Abraham, ya que eso era el problema también que tenían los hermanos de las iglesias de Cristo en Roma, ¿verdad? Ellos no estaban seguros de su salvación, no estaban seguros si estaban justificados o no estaban seguros, ¿verdad? En realidad, los judíos pensaban que eran solamente ellos, ¿verdad? Los judíos pensaban que los gentiles podían también ser parte de la promesa si cumplían la ley. Pero el apóstol Pablo entonces escribe claramente, ¿verdad?, en su carta, mostrándoles tanto a judíos como a gentiles la convicción de Abraham. ¿En qué fue lo que creyó Abraham? Entonces dice la palabra del Señor: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La duda, mis amados hermanos, es algo que no va, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, el punto es, ¿verdad?, convencidos del poder de Dios. Estar convencidos es lo contrario de estar dudando, ¿verdad?, de estar inseguros. Por ejemplo, aquí la nueva traducción, lenguaje actual, dice la palabra del Señor: Abraham estaba completamente seguro, ¿verdad? Tenía una plena seguridad. No había lugar para la duda en Abraham. Estaba completamente seguro. En la Dios habla hoy dice: plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Abraham, según el Romanos 4:21, estaba completamente, ¿verdad?, convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que Él había prometido. Así que nuestra confianza, ¿verdad?, nuestra convicción debe estar puesta, ¿en dónde? En el poder de Dios, ¿verdad? Abraham lo puso en el poder de Dios. Y nosotros debemos también creer entonces
en el poder de Dios, ¿verdad? No en las cosas que se ven, en las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Que es claro que lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, pero no en esas obras. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Abraham puso su fe completamente en el poder de Dios. Tuvo una dependencia total de Dios, ¿verdad? Una forma de vida que dependía del poder de Dios. Entonces, es por eso que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros pues estamos viendo, ¿verdad?, de qué manera, ya que Abraham era uno de los argumentos que agarraban los judíos, ¿verdad?, para demostrar que Abraham había seguido las obras de la ley y por eso era justo. Pero en este caso el apóstol Pablo escribe claramente, ¿verdad?, que Abraham no fue justificado por las obras, sino por confiar en el poder de Dios, por tener una plena convicción en el poder de Dios. Entonces, inciso A, sin dudar, Romanos 4:20, Abraham no dudó, mis amados hermanos, de la promesa de Dios, ¿verdad? Del poder de Dios. Número 1, de la palabra de Dios, Santiago 1:5 al 6. Abraham no dudó del poder de Dios y Abraham no dudó, mis amados hermanos, de la palabra de Dios. Dice acá en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Aquí está hablando de pedir sabiduría a Dios, de creer en el poder de Dios, de no dudar del poder de Dios. Y si alguno duda, dice, no piensa pues que va a recibir lo que está buscando de Dios. De igual manera la fe, mis amados hermanos, no podemos dudar del poder de Dios. Inciso A, Abraham no dudó de la promesa de Dios. Inciso B, Abraham se fortaleció en fe. Dice el capítulo 4 y su verso 21 de capítulo 4, su verso 20 de Romanos, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios si dudamos, verdad? Si hay duda en nuestro corazón, si no estamos seguros que somos salvos, si no estamos seguros que Dios está de acuerdo con nosotros, si no estamos seguros, ¿verdad?, de que Dios va a cumplir su promesa, ¿cómo podemos glorificar a Dios de esa manera? No se puede. Es por la fe, ¿verdad? Toda la honra y toda la gloria que le damos a Dios es a través de una fe real, una fe viva, una verdadera convicción. Entonces dice que Abraham, inciso B, se fortaleció en fe. Inciso C, Abraham fue un verdadero adorador. Para eso fuimos criados. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 20. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Fíjense. Dando gloria a Dios, reconociendo el poder de Dios, reconociendo que Dios es un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos criados para eso, hermanos, para reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Para reconocer que hay un Dios todopoderoso, para creer en ese Dios. Él es nuestro creador y es lo que Dios está buscando con la humanidad, tener una comunión con Él. Pero ¿cómo se llega a esta comunión ahora? A través de la promesa de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también allá en Juan 4, 23 y 24 dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿verdad? Que tengan una convicción real, una fe viva en un Dios vivo, ¿verdad? No como el pueblo de los judíos que ellos creían, ¿verdad? Que Dios estaba con ellos por el templo, ¿verdad? Y por las liturgias. Y los samaritanos por el monte Gerizim, porque ahí habían adorado a sus padres. Esa era la base de ellos. Esa era la base de los judíos. La base de los judíos era Abraham. Pero la base de Abraham no era, hermanos, otra persona. La base de Abraham era
la fe en la palabra de Dios. La base de Abraham era su convicción en el poder de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice ahí en Juan 4 a la mujer samaritana, si crees en mí, dice la palabra del Señor. Y dice el Señor Jesucristo que todo aquel que cree en él no tendrá sed jamás. Fíjense, porque la convicción del ser humano, ¿verdad?, debe estar puesta en el poder de Dios, no en los lugares, ¿verdad? Equivocadamente la nación de Israel así perseveró. Ellos ponían sus ojos en el templo, en Jerusalén, en su descendencia, según la carne, ¿verdad? Igualmente los samaritanos. Pero Dios estaba buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo es posible esto? Creyendo, mis amados hermanos, en la palabra de Dios que promete salvación, que promete que nos acepta a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que creer. Y segundo, creer en el poder de Dios, que a través de la resurrección del Señor Jesucristo nosotros tenemos vida eterna y no hay más que decir aquí en este asunto. Entonces, esa es la base de la fe que nos conecta a Dios, que nos hace verdaderos adoradores. Por eso la carta del apóstol Pablo dice claramente, ¿verdad?, que Abraham era un verdadero adorador, que daba honra y gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Tampoco dudó. Fíjense por qué Abraham fue un verdadero adorador, porque no dudó en incredulidad. Y los judíos querían seguir adorando a Dios a través de los ritos de la circuncisión, a través de observar las liturgias, a través de las cosas que se ven, de las cosas que se hacen, y no de lo que Dios hace, y no del poder de Dios. Entonces Pablo les pone el ejemplo de Abraham, ¿verdad?, que Abraham fue un hombre que estaba plenamente convencido, hermanos y amigos, del poder de Dios. Así que vamos a aprender entonces, ¿verdad?, a poner nuestra confianza en el poder de Dios, no en las cosas que nosotros hacemos, o en las cosas que dejamos de hacer, o en las cosas que hacen ciertas personas, ciertos grupos, ciertos maestros, no. En lo que Dios hace por medio del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en la traducción lenguaje actual, Romanos 4:21, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. La nueva traducción viviente dice, Abraham estaba plenamente convencido que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Fíjense en dónde estaba la convicción de Abraham, la plenitud de su fe en el poder de Dios, que Dios es un Dios poderoso. Eso fue lo que le agradó a Dios de Abraham. Y por eso, mis amados hermanos, antes, ¿verdad?, que naciera Isaac, Abraham, su fe ya le había sido contada por justicia desde antes. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa, creyó en el poder de Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Nueva versión internacional. Fíjense qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, por eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribe esto a los hermanos para que pongan su confianza, ¿verdad? ¿En dónde? En la promesa de Dios. Para que para que estén convencidos de qué? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Amén. Vamos a continuar entonces. Número 2. Sin dudar del poder de Dios. Romanos capítulo 4 y su verso 21. Dice la palabra del Señor. Plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Inciso A. Convencidos del poder de Dios. Inciso B. Convencido no en sí mismo o en sus habilidades o cosas materiales. Fíjense, la convicción de Abraham no estaba puesta en él mismo, ¿verdad? En lo que él era capaz de hacer, en lo que él era capaz, ¿verdad?, de construir para su salvación. No estaba puesta en él. No estaba puesta en las cosas materiales. No estaba puesta en sus habilidades. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos escribe en Efesios, capítulo 3, su verso 20, ¿verdad?
Y estas son cartas que el apóstol Pablo escribió para que los hermanos, ¿verdad?, aprendieran a poner su confianza en Dios, porque a veces quitamos la mirada de Dios y la ponemos en los hombres, la ponemos en nosotros, la ponemos en las cosas que se ven, en las cosas que se tocan y no en el poder de Dios. Fíjense qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 y su verso 20 al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él, mis amados hermanos, a Dios sea la gloria. ¿Por qué dice la palabra? Porque él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, mis amados hermanos, es el poder de Dios. Fíjense, el poder de Dios. Entonces nuestra mirada, nuestra confianza, ¿verdad?, nuestra convicción debe estar siempre puesta en Dios y en su poder. Inciso C, convencidos que Dios es poderoso para hacer todo lo que prometió. Génesis capítulo 18 y su verso 14. Ahí vemos que Dios, ¿verdad?, vuelve otra vez a hablar con Abraham y dice que Abraham creyó pues en que Dios era poderoso para cumplir lo que él le había prometido. Vamos a ver este pasaje en Génesis capítulo 18, su verso 14. Dice la palabra del Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré y a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Fíjense, Dios le hace una pregunta a Abraham, mis amados hermanos, y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Fíjense que Dios les estaba prometiendo a ellos, ¿verdad?, que les iba a dar descendencia, y eran personas ya grandes. Y dice la palabra que Dios prometió. Y Dios mismo les hace la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Verdad? Para Él no la hay. Como vimos en el tema anterior, ¿verdad?, para la vida, ¿verdad?, del ser humano secular, sí. Para la ciencia, sí, ¿verdad? Hay muchas cosas imposibles desde el punto de vista científico, desde la lógica humana, desde la matemática humana, sí. Pero no si depende del poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ese es el poder, ¿verdad?, en el que Abraham creyó. Y ese es el poder que Dios está buscando, pues, ¿verdad?, que nosotros también tengamos en cuenta, ¿verdad?, el poder de Dios. Inciso D, convencidos de la resurrección. Amén. Entonces, debemos estar convencidos, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Abraham, mis amados hermanos, creyó en el poder de Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 11 y su verso 19. Dice la palabra de Dios de esta manera: Hebreos capítulo 11, verso 18 dice: habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Gloria al Señor. Fíjense. Entonces, la fe de Abraham, mis amados hermanos, era una fe puesta, ¿verdad?, en el poder de Dios. Que Dios tiene poder para hacer, ¿verdad?, las cosas que parecen imposibles para el hombre. Para Dios todo es posible. Dice la palabra del Señor que Dios le había prometido a Abraham que en Isaac le iba a ser dada, pues, descendencia, ¿verdad?
Y dice la palabra del Señor que Abraham solamente tenía un hijo, ¿verdad? Y Dios se lo pide en sacrificio. Y Abraham, creyendo que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Dice que Abraham dio en sacrificio a Isaac, porque tuvo fe que para Dios no hay nada imposible. Por eso dice la palabra en sentido figurado, él lo volvió a recibir. ¿Por qué razón? Porque para Dios, mis amados hermanos, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Entonces, Abraham tenía una plena convicción en el poder de Dios, pero no solamente, ¿verdad?, cuando sacrificó a Isaac, sino desde antes que naciera Isaac. Abraham ya creía en ese poder de Dios, en el Dios todopoderoso, en el poder de Dios que lo puede todo, que para él no hay nada imposible. Y Abraham estaba convencido, hermanos, de ese poder tan grande de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que debemos estar nosotros ahora, mis amados hermanos, de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el poder, ¿verdad?, que nosotros debemos creer, donde nosotros debemos poner nuestra confianza. Como dice Romanos capítulo 1, versos 4 al 5, dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Fíjense, dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y nosotros debemos creer entonces, ¿verdad?, en que Jesús, mis amados hermanos, resucitó y que por medio de él, dice la palabra, nosotros recibimos la gracia, dice el apóstol Pablo. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado, verdad? Para la obediencia. Ahora, ¿para qué? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, ¿para todo en qué? En el poder de Dios que resucitó al Señor Jesucristo. Esta es la fe que Dios está buscando, mis amados hermanos, en cada uno de los creyentes, que estén plenamente convencidos, ¿verdad?, no en lo que ellos hacen, ¿verdad?, secularmente, o cuando se congregan, ¿verdad?, o cómo perseveran, no, sino en lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo. Esa es la convicción que debemos tener, esa es la fe que debemos tener en ese poder que resucitó al Señor Jesucristo entre los muertos. Ahí debemos depositar nuestra confianza, hermanos, nuestra convicción en el poder de la resurrección, porque dice la palabra del Señor en el verso 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ese es el poder, mis amados hermanos, el poder que da vida a los muertos. Dios es poderoso, como por ejemplo cuando pide a Isaac en sacrificio, ¿verdad? Y Abraham da a Isaac sin dudar del poder de Dios, que si Dios le había prometido que en ¿cómo? No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Dios está pidiendo que yo ponga a Isaac en sacrificio, y yo lo doy en sacrificio, no viendo no poniendo mi confianza, ¿verdad?, en lo que va a pasar en ese sacrificio, en que Isaac va a dejar de existir, sino en el poder de Dios, que para él no hay nada imposible. Y Abraham con convicción dio a Isaac, confiando en el poder de Dios. De igual manera, nosotros ahora vamos a creer, hermanos, en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Que Dios resucitó a Jesucristo y que por medio de la fe en el Evangelio, ¿verdad?, en la resurrección de Jesús, nosotros también tenemos vida eterna. ¿Creemos eso? Esa es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que confiemos, ¿verdad?, en esa palabra, que creamos en ese poder que salva. Un pasaje más que podemos leer aquí en Juan, capítulo 8, verso 56. Vamos a leer una vez más. ¿Qué más nos da referencia? Pues la palabra, ¿verdad?, de la fe de Abraham. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y su verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Amén. Ahora dice la palabra del Señor, hermanos,
el Señor Jesucristo, que Abraham se gozó de que iba a ver mi día y lo vio y se gozó. Amén. Fíjense, Abraham creyó, hermanos, en el poder de la resurrección, en el poder de la resurrección, que Abraham vio, dice, al Señor Jesucristo, y cuando lo vio, se gozó en su poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder de la resurrección, mis amados hermanos, que da vida, ¿verdad?, a los muertos. ¿Por qué razón? Porque Abraham ya estaba grande. Fíjense, por eso para Sara se le hacía imposible. En Génesis 18:14 dice que 18:15 que Sara se había reído, ¿verdad?, de que Dios estaba prometiendo que ella iba a dar a luz un hijo. Eso era imposible para Sara. Y Dios vio que Sara se rió. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios le pregunta, según el verso 14, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Por supuesto que no lo hay. Entonces, fíjense, ya Sara estaba ya grande, era estéril. Abraham también ya estaba grande. Prácticamente ya no tenían, hermanos, vida, ¿verdad? Pero aún, ¿verdad? Entre ese cuerpo ya casi muerto, dice la palabra del Señor, Dios les dio descendencia. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, es un Dios que para Él todo es posible, ¿verdad? Que para Él no hay nada imposible. Entonces, ese es el poder de Dios que da vida a los muertos. Y en ese poder es donde nosotros debemos poner nuestra esperanza, nuestra convicción, ¿verdad? Sin dudar, ¿verdad?, del poder de Dios, que nosotros, sin dudar de nuestra salvación, que nosotros hemos sido ahora salvos, ¿verdad?, por el Evangelio, por la muerte, por la sepultura, por la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios para salvación. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, ¿verdad? Y no estar pues poniendo nuestra fe, ¿verdad?, en las cosas como lo hacían, ¿verdad?, los hermanos que estaban en Roma. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir, para alinear la fe de los hermanos que estaban en Roma, ¿verdad? Porque si nuestra fe no está puesta, no depende de la resurrección de Jesús, depende de otras cosas que nosotros podamos hacer, entonces, mis amados hermanos, no es la fe que Dios está buscando. Dios está buscando que tengamos fe en su promesa, ¿verdad? Que tengamos fe en su poder, ¿verdad? Que Él es poderoso para darnos vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Inciso B, el resultado de nuestra fe. Romanos capítulo 4 y su verso 22 dice la palabra de Dios de esta manera. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿verdad? La fe en el poder de Dios que da vida a los muertos, en el poder de Dios hizo que Sara, ya estando grande, ¿verdad?, y siendo estéril, dio vida. En el poder en el que Abraham ya estaba ya viejo, ¿verdad?, de edad, ya estaba casi muerto su cuerpo, y Dios le dio, hermanos, descendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que da vida a los muertos. En ese poder confió Abraham, en el poder de la resurrección, ¿verdad? Que ya su cuerpo casi muerto, Dios, ¿verdad?, hizo que ellos tuvieran descendencia. En ese poder, en la convicción de Abraham que tuvo en el poder de Dios, cuando Dios le preguntó a Isaac en sacrificio, ¿verdad? Él no dudó de dar a Isaac en sacrificio porque él creyó, ¿verdad?, en el poder, no en las cosas que él estaba viendo, no en lo que él iba a hacer, sino en el poder de Dios que él había prometido antes, que en Isaac iba a darle descendencia. Él estaba firmes en esa fe. Y así nosotros, hermanos, debemos estar firmes en la fe, ¿verdad? En la fe que salva, en la fe que justifica. Y esa fue la fe que le fue contada por justicia a Abraham, no la circuncisión, ¿verdad? No las otras cosas que Abraham pudo hacer o dejó de hacer, no, sino en la fe que él tuvo, ¿verdad? En el poder de Dios que da vida, que es capaz de dar vida a los muertos, que desde el punto de vista humano puede ser increíble, ¿verdad? Desde el punto de vista científico puede ser increíble, desde la lógica humana puede ser increíble, pero aquí estamos hablando, ¿verdad?, desde el punto de vista de un Dios todopoderoso que para él no hay nada imposible. Entonces, la fe verdadera
Inciso A, es la fe que Dios encontró en Abraham. Inciso B, es la fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11 y su verso 6. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que está, ¿verdad?, puesta en su poder, que está puesta en su palabra. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 y su verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el que va a tener fe en Dios tiene que estar convencido de que Dios existe y de que Dios es poderoso, galardonador de los, dice la palabra del Señor, galardonador de los que le buscan, ¿verdad? De los que le buscan con una fe verdadera, con una verdadera convicción puesta en el poder de Dios, en el poder de Dios. Es ahí donde debe estar puesta nuestra fe, no en las cosas que nosotros podamos o dejamos de hacer, no, sino en el poder de Dios. Y si es en el poder de Dios, entonces Dios es galardonador, dice la palabra del Señor. Qué maravillosa promesa. Y esto nos debe, hermanos, de dar ánimo, pues, ¿verdad?, para seguir creyendo en un Dios todopoderoso, más allá de las lógicas y de las matemáticas y de los cálculos humanos o de los hombres. Más allá de todo eso, nosotros debemos seguir creyendo en la fe, en el poder de Dios. Inciso B, es la fe que agrada a Dios. Inciso C, es la fe que cree que Dios existe. Inciso D, es la fe que recibe el pago de justicia de Dios. Génesis 15:6. Dice la palabra que creyó Abraham en esa promesa de Dios, ¿verdad? En el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que su fe le fue contada por justicia. Y así nosotros también, hermanos, si creemos en ese Dios verdadero, en ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, entonces dice la palabra que también nosotros pues somos declarados justos ante la presencia de Dios. Y debemos entender, pues, ¿verdad?, cómo es que nosotros somos declarados justos. ¿De qué manera? Porque si no entendemos esto, entonces vamos a seguir confundidos como estaba la iglesia de Cristo en Roma, ¿verdad? Una iglesia que muchos, ¿verdad?, pues muchos predicamos de la iglesia de Cristo y muchos ponen, ¿verdad?, hasta el texto, Romanos 16:16 en sus locales, ¿verdad? Pero esto no era una iglesia que tenía una verdadera convicción, esta era una iglesia que estaba confundida. Eran iglesias que estaban confundidas, que dudaban del poder de Dios. Y es por eso que la carta existe, para mostrarnos, hermanos, de qué manera, ¿verdad?, nosotros logramos, pues, esa comunión con Dios. Es a través de la obra del Señor Jesucristo. Es a través del poder del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es a través de tener nuestra fe puesta en Dios. Entonces, esa es la fe que Dios está buscando en cada uno de nosotros y esa es la fe que agrada a Dios y esa es la fe que le fue contada a Abraham por justicia. Número 2, la fe y el propósito de Dios. Romanos capítulo 4 y versos 3 al 25, dice la palabra de Dios de esta manera. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense, el propósito de Dios, la fe y el propósito de Dios, la fe de Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham y el propósito de Dios, la fe de Abraham, que él no dudó, ¿verdad?, de Dios, no dudó del poder de Dios, él puso su fe en Dios, creyó que Dios existía, ¿verdad? Creyó que el poder de Dios es grande para poder cumplir, ¿verdad?, todo lo que él mismo había prometido. Entonces, el propósito de esa fe fue aceptada, ¿verdad? Fue contada por justicia ante los ojos de Dios y el propósito de Dios es que de esa manera, ¿verdad?, todo el mundo también fuera bendecido a través de esa misma fe, ¿verdad? De creer en el Dios vivo, de creer en el Dios todopoderoso. Pero ahora, ¿en qué sentido? Dice la palabra, por medio de la resurrección.
Así como Abraham creyó en el poder de Dios que da vida a los muertos, nosotros también creemos en el poder de Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En ese poder, hermanos, es que nosotros debemos creer, porque así lo dice la palabra del Señor en el verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió, que fue contada, fíjense, no solamente con respecto a Abraham se escribió. ¿Por qué razón? Porque los judíos que estaban en Roma, los hermanos que estaban en Roma, estaban confundidos, ¿verdad? Entonces, si no hubiera una escritura registrada de cómo Dios justifica al hombre, ¿verdad? Los argumentos de los judíos judaizantes hubieran sido válidos, porque ¿de qué manera refutarlos? Pero el apóstol Pablo, como es un conocedor de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, él acude, ¿verdad?, a las escrituras, a las promesas que quedaron registradas, ¿verdad?, por el poder de Dios. Y se escribió no solamente con respecto a Abraham, sino con respecto, dice la palabra, a nosotros. ¿A quiénes? A los hermanos de las iglesias de Cristo que estaban en Roma. Pero ahora no solamente a ellos, sino a todos aquellos creyentes, ¿verdad?, cristianos que han creído en el poder de Dios en toda la tierra. Por eso dice la palabra del Señor en el verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿A quienes les es contada la fe? Dice la palabra, el mismo pone, hermanos, sus argumentos irrefutables, ¿verdad? Y nadie puede refutar esos argumentos, porque si los judíos no lo pudieron refutar, nadie lo puede refutar en el tiempo actual. Apóstol Pablo, no a los que observan los días, no a los que observan los ritos, no a los que observan el templo allá en Jerusalén, no a los que observan las culturas, no a los que observan los días, no a los que observan los grupos, ¿verdad? Es que este grupo es mejor que el otro, es que el otro grupo es... No, ¿a quiénes les es contada la justicia? ¿A quiénes les es contada la fe? No, ahora ya depende de usted si lo cree o no. Y si usted no lo cree, pues ya es un problema que usted tiene que, ¿verdad? Tiene que orar a Dios para que usted pueda tener convicción, fe en el poder de Dios. Tiene que orar a Dios para que usted crea en su palabra, que esa es la fe que Dios está buscando. Dice la palabra del Señor, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Todos los que creen que es el poder de Dios vivo, el poderoso, ¿verdad?, que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, a ese, dice la palabra, ¿qué pasó? Les es contada la fe, porque así fue como le fue contada a Abraham. Abraham creyó en el poder de Dios que da vida a los muertos, ¿verdad? Que la matriz de Sara siendo estéril dio vida, que representa en el sentido figurado la tumba, ¿verdad? La tumba donde se ponen los muertos, ¿verdad? Una matriz que no daba vida, hermanos, que no reproducía, ¿verdad? En sentido figurado representa la tumba, pero Dios de ahí le dio descendencia, y Dios, hermanos, ese mismo poder levantó de la tumba al Señor Jesucristo. En el sentido figurado también, ¿verdad?, representa cuando Abraham puso a Isaac en sacrificio, confiando en el poder de Dios, que da vida a los muertos, que es capaz, ¿verdad?, de levantar a un muerto. Por eso Abraham no creyó, ¿verdad?, que era imposible, que Dios seguía firme en su promesa de que él le iba a dar descendencia por medio de Isaac, porque él estaba convencido del poder de Dios. Entonces, se escribió eso, ¿verdad? Pero no solamente con respecto a cómo Abraham, ¿verdad?, fue justificado ante la presencia de Dios, no con respecto a cómo la fe de Abraham, ¿verdad?, fue agradable ante los ojos de Dios, no con respecto a cómo Abraham fue un verdadero adorador que no había en el pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo. Aunque podemos decir, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, ha llegado la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad?
claramente que el Señor Jesucristo era un verdadero adorador, ¿verdad? Claramente que los discípulos que estaban ahí con el Señor Jesucristo, ellos empezaban a creer y adorar a un Dios verdadero. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué razón, verdad? Porque esto es lo que Dios está buscando, que pongan su confianza en un Dios vivo, en un Dios poderoso, ¿verdad? Y que no desviemos nuestra confianza, ¿verdad? Como lo había desviado la nación de Israel, como lo habían desviado los samaritanos, y como puede, ¿verdad? Que muchos de nosotros la tengamos desviado en el tiempo actual. Que creemos en otras cosas que no tienen nada que ver con la resurrección, que no tienen nada que ver con el poder de Dios. Y no solamente creemos, no, nos damos la autoridad de condenar a aquellos que creen, ¿verdad? En el poder de Dios. Pero hermanos, Dios es el que justifica, dice la palabra del Señor, y Él claramente escribe, ¿verdad?, quiénes son los que son justificados ante la presencia de Dios, aquellos que creen en el poder de Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Por eso Abraham fue un verdadero adorador y por eso es que los creyentes pasan a ser verdaderos adoradores, no por lo que ellos hacen, sino por la fe que tienen en el poder de un Dios vivo, ¿verdad?, que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Entonces, desde ahí, pues, hermanos, es, ¿verdad?, la fe que glorifica, la fe que lleva una verdadera adoración, la fe que es aprobada ante los ojos de Dios, la fe que Dios toma en cuenta, ¿verdad?, para que el hombre pueda ser justificado ante su presencia. Entonces, es con ese respecto y por ese propósito fue que se escribió, dice la palabra del Señor. Inciso A, se escribió que la justicia es por fe, pero no solo con respecto a él. Justicia significa también, hermanos, justicia y perdón, ¿verdad? Se escribió que la justicia es por la fe, pero no solo con respecto a él, ¿verdad? No solo con respecto a Abraham. Se escribió que Abraham fue perdonado, ¿verdad? Fue justificado por su fe, no solamente con respecto a él, sino, dice la palabra, inciso B, se escribió con respecto a nosotros. E inciso C, se escribió con respecto a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Con ese propósito se escribió. Inciso D, los que creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Verso 25. Cuando dije murió por nuestros pecados, significa, hermanos, que Él murió para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, inciso E, los que creemos que somos justificados por su resurrección. Significa justificados, hermanos, justificación, ¿verdad? Somos declarados justos ante la presencia de Dios. Es por eso que se escribió. Dice la palabra del Señor en el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Creemos eso? Dice la palabra que eso es lo que creen los verdaderos creyentes y eso es lo que cuenta ante la presencia de Dios. ¿Usted está de acuerdo con Dios? Eso es su problema. Si usted cree en la palabra de Dios, está bien. Y si no la cree, pues debe pedirle a Dios que le ayude a aumentar su fe en la palabra, porque esto es lo que usted tiene que creer. Esto es en lo que usted tiene que estar convencido, plenamente convencido en esta promesa. Dice la palabra del Señor, ¿quiénes ha de ser contada esto? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Creemos entonces que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Creemos, verdad, que somos pecadores? Y creemos entonces, verdad, que necesitamos, verdad, de un Redentor. Creemos que Dios, el Padre, dio lo que más amaba, su único hijo, ¿verdad? Lo que más quería, Él lo entregó por causa de nuestros pecados. Porque eso es lo que representa la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que no pasa desapercibido ni un solo pecado. No pasa desapercibido ni un solo pecado. Y es por eso que todos estábamos condenados a muerte. Y Él dio lo que más amaba al Señor Jesucristo para que muriera en su lugar y en mi lugar. Qué maravilloso, ¿a poco no es maravilloso? Eso es maravilloso. Y Él murió entonces allá en la cruz. Él fue entregado por el Padre a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Porque ahí fue donde nosotros, hermanos, fuimos
perdonados. Y luego dice la palabra, resucitó para nuestra justificación. Es así como trabaja el Señor y es ahí, hermanos, donde nosotros fuimos aceptados ante la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que creer. Creemos que Dios entregó a su Hijo por nuestra culpa, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Creemos entonces que nuestro Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Con ese propósito se escribió la Escritura allá en Génesis, con respecto a los que creemos, ¿verdad?, en el poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad?, con Dios y su palabra, con Dios y su promesa. El asunto aquí no está, ¿verdad?, entre es que yo creo esto, es que yo creo lo otro, es que es así como yo lo creo, no. Es así como lo puso Dios, es así. Y ahí nadie nos va a alterar. Y cualquiera que lo altere, pues lo altera tal vez sin conocimiento, por tradición, ¿verdad? Por seguir alguna corriente humana, pero no por estar de acuerdo con Dios. Entonces es muy importante aquí ponernos de acuerdo con Dios. ¿Estamos de acuerdo que somos pecadores? Número uno, hay que reconocer eso. Número dos, ¿estamos de acuerdo que necesitamos un redentor? Número tres, ¿creemos que el Padre entregó a su Hijo por nosotros? Número cuatro, creemos, ¿verdad?, que su Hijo murió allá en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y número cinco, creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos para nuestra justificación. Eso es lo que debemos creer, hermanos. Y si estamos convencidos de eso, si tenemos puesta nuestra fe ahí, entonces creemos en el poder de Dios y entonces estamos de acuerdo con Dios. Truene y relampaguee, pues nosotros, hermanos, no debemos movernos de nuestra convicción, ¿verdad? Y después, pues viene la práctica. Y por supuesto la práctica pues lo va a explicar el mismo apóstol conforme se va desarrollando esta carta. Por lo pronto, mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por su sintonía. Esto ha sido un tema más de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ir a Dios en una oración y vamos a finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con todos aquellos que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial, de manera pregrabada, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, por aquellos que están enfermos, Señor, los ponemos en tus manos. Aquellos que tienen necesidades físicas, Padre Celestial, los encomendamos en tus manos, Padre, y te rogamos, Señor, por la vida y la salud de cada uno de ellos, que tú les concedas, Padre, todo lo que ellos necesitan. Padre, te rogamos por nuestro hermano Mariano Hernández, Padre Celestial, que sigue molesto de salud, Señor. Lo ponemos en tus manos para que usted pueda obrar, Señor, de acuerdo a la necesidad que tiene nuestro hermano, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano, Padre, y por todas aquellas personas que están también enfermas, Señor. Los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche. Gracias te damos. Que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero mandar saludos a Crucito Tax, hasta allá en Júpiter, Florida. Gracias, Crucito, que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, mis amados hermanos. Ha sido un placer estar una vez más con ustedes a través de Radio La Palabra. Como siempre, es una alegría para nosotros, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios. Y continuaremos, si Dios así lo permite, el próximo viernes. También, si Dios nos da la oportunidad, estaremos el día de mañana también meditando un tema más, ¿verdad? En este caso relacionado con la carta del apóstol Juan. Bueno, que Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Feliz noche y hasta la próxima. Nuestra gloria de nuestro Padre Espíritu, ven y avívanos, fluya la paz y la gracia de nuestro Padre. Habla, Señor, y que sea la luz. Dios, estamos en tu presencia, en tinieblas tu luz nos brilla, con tu sangre tu pueblo salva.